Estás escuchando el podcast que necesitas para conocer todo sobre negocios en Cuba. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comunican? Y también, ¿de qué maneras puedes tú colaborar y ser parte del ecosistema emprendedor cubano? Descubre aquí su diversidad, buenas, no tan buenas prácticas, sus límites, retos y oportunidades. Tercera temporada del podcast que comunica el emprendimiento cubano y que te ayudará si quieres conocer el sector, emprender o triunfar en él. Esto se llama, por supuesto, el pitch. Los requisitos, en el caso de las mujeres, era, entre comillas, lo voy a poner más o menos, tener buena apariencia física. Estaban buscando una persona que se encargara de una casa, máximo 35 años. Siempre he tratado de acercarme a este tipo de proyectos, pero he podido notar que no soy bastante aceptada. Realmente a mí lo que me interesa es que me venda. Me da igual la orientación sexual, me da igual la orientación sexual porque he tenido ya dos personas lesbianas, dos muchachitas que han sido lesbianas. Y eso me da igual, me venden súper bien. A mí lo que me importa es que me vendan, no me importa más nada. Por norma general, éramos mujeres jóvenes. Se pedía que estas mujeres no estuvieran embarazadas, no tuvieran hijos, porque se trabajaba horas de noche y de madrugada. Mujeres que fueran atractivas para el público que fuera. Y el trabajo específicamente era de camarera o de bartender. Nunca, en todo el tiempo que estuve ahí, vi que se contratara a una mujer que no fuera de raza blanca. Una cuenta de cuidado facial estaban haciendo como una selección entre las seguidoras para otorgarle productos gratis a cambio de contenido. Cuando abrí el feed, cuando vi el feed, veo que absolutamente todas las modelos que salían ahí produciendo contenido para la cuenta eran blancas. En cuanto a los hombres, realmente se medía un poco más el talento, la profesión, no tanto el físico. En el caso de nosotras, de las mujeres, por supuesto que enseñar un currículo ayudaba, pero realmente no importaba mucho si eras universitario o no, porque no ibas a aplicar ahí tu carrera. De entrada no quise preguntar, porque ya sabía cuál iba a ser la respuesta, pero no obstante lo hice y yo no fui atendida, o sea, no me respondieron. También fui a los comentarios y comenté que deberían variar el diapasón, ¿no? de colores de piel en la cuenta para que, bueno, fuera más versátil. Y este comentario me lo silenciaron. O sea, vamos ya a ver el nivel de estereotipos que hay. También en una ocasión tuve también que llegué y me dijeron, no, es que estamos buscando personas como que de menos edad, estamos buscando jovencitas, no estamos buscando más mujeres mayores. Las cuatro, ninguna pasábamos de tener 20 años. Todas jovencitas, todas medianamente atractivas. O sea, en ningún momento se tuvo en cuenta la experiencia ni nada de eso, y sé que no se tuvo en cuenta por mi propio caso. Hoy vamos a hablar en el pitch sobre género y diversidad en el sector privado cubano. Un tema que se está tratando mucho últimamente, sobre todo por carteles discriminatorios o publicidad o contenidos en redes sociales que han sido o que tienen signos de género y que corren y pasan normalmente en la sociedad cubana y digamos que no hay regulaciones o nada sucede al respecto. También yo creo que hay un tema de conciencia social y por eso el tema de género, de diversidad, es tan importante hablarlo. Y bueno, para eso tengo a una persona que me da mucho placer que esté acá conmigo y que voy a dejar que ella se presente, pero que primero sabe mucho de contenidos, de comunicación, de publicidad, pero además trabaja los temas de género y de diversidad desde un activismo y además trabaja en el sector privado independiente, con lo cual yo creo que es una persona que puede darnos una panorámica y un punto de vista bastante interesante con respecto a los temas de género y diversidad en el sector privado. Bienvenida, Laura Vargas, a El Pitch. Buenas, bueno, ya me habían presentado. Mi nombre es Laura Vargas, tengo 29 años. Soy graduada de Gestión y Preservación del Patrimonio Histórico Cultural. Nada tiene que ver con nada lo que hago, pero bien, aquí estamos.
Yo soy la directora creativa de la revista Subalterna, una revista recién fundada en marzo de 2023, con una perspectiva antirracista, afrotransfeminista y decolonial. Es una revista que surgió para tratar precisamente estos temas que se quedan un poco fuera de la llamada interseccionalidad. Y nada, también soy diseñadora y por eso mi papel de directora creativa, independientemente de que he trabajado en todo tema de comunicación y del sector de la producción de audiovisuales. Gracias, Laura. Yo quiero comenzar aclarando quizás un poco cuando hablamos de temas de género y diversidad, nos referimos a oportunidades, a recursos, a derechos, a protecciones que garanticen niveles de equidad entre personas con diferentes identidades y expresiones de género, orientaciones sexuales, etnicidad, capacidades, cultura y cosmovisiones. Es decir, si nosotros asumimos que el emprendimiento cubano es diverso, heterogéneo, lo que no queda claro es por qué ese ecosistema privado, digamos en reuniones o en espacios conjuntos, está conformado en su mayoría, quizás por hombres, por personas blancas, pero también podemos cuestionarnos por qué lo que se comunica ahí, por qué lo que sale de ahí, dígase imágenes, publicidad y contenido, tiene ese eco de género, contribuye a reproducir estereotipos, omite, excluye diferentes personas, por ejemplo, racializadas y otras interseccionalidades, ¿no? Entonces, sobre estos temas quiero conversar contigo. Yo creo que hay varios niveles sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el emprendimiento en Cuba. No sé cómo tú lo describirías de manera general. A ver, el emprendimiento en Cuba está siendo un emprendimiento totalmente capitalista y neoliberal, por decirlo de alguna manera. Estamos en un punto en que estamos descubriendo el agua tibia, lo que está descubierto en todas partes del mundo. Por supuesto, en Cuba llega tarde por todo lo que sabemos del acceso a Internet, el acceso a otro tipo de información que hasta 2016 más o menos no teníamos, y por supuesto han pasado 5 años, algo hemos tenido que aprender, pero Latinoamérica al fin estamos aprendiendo todo lo que viene de Europa, de lo que viene de Estados Unidos, y no estamos mirando hacia adentro, hacia nuestro sector, al que pertenecemos realmente, que es Latinoamérica y el Caribe, donde las condiciones del capitalismo, del socialismo incluso, o lo que queramos llamar socialismo, son diferentes, ¿no? Digamos que no podemos emprender o ver nuestro negocio desde una mirada eurocentrista, cuando en realidad esa no es nuestra visión, o sea, no es nuestro panorama, no es lo que estamos viviendo realmente. A ver, a mí se me ocurre ahora, por ejemplo, 2 cosas, y las 2 son muy recientes. La primera es las ofertas de trabajo que son sexistas, que son racistas muchas veces, que piden, por ejemplo, mujeres de 18 a 35 años, esta buena presencia que enmascara, ya sabemos, muchísimas cosas, que no tengan hijos, tal. O sea, este tipo de cosas que son muy visibles quizás, pero que incluso a veces cuando no se dice, porque solo vemos lo visible, ¿no? Esta pirámide, pero esto está arriba, pero cuando no se dice, hay un proceso de reclutamiento detrás que nadie está auditando, que nadie está viendo si en efecto está haciendo de manera diversa, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está ahora mismo bastante candente. Y otra cosa es la reunión que hubo de empresarios privados en Miami. Fueron 70 empresarios, alrededor de 70 empresarios cubanos a Estados Unidos. Se reunieron ahí con otros tantos empresarios cubanos en Estados Unidos, y hablo en masculino con toda la certeza porque la mayoría de las personas ahí eran hombres blancos, ¿verdad? O sea, ¿cómo estamos o cómo podemos como sociedad, digamos, salirnos de esos marcos? Porque yo creo que estamos yendo cada vez más hacia ahí y mucha gente no lo nota, o no lo advierte, o no se da cuenta que en efecto eso está ocurriendo y que eso quizás no está bien. Hay un problema que es, digamos, que político y social. Nosotros estamos descubriendo, como te decía, el agua tibia, y estamos viendo los referentes que estamos teniendo son Estados Unidos, porque es donde mayor cantidad de migrantes cubanos hay, y por supuesto nos llega esa información, y ahora Europa, que también está teniendo una cantidad de migrantes, porque bueno, todos sabemos nuestra situación. Y es de ahí de donde viene. Nosotros estamos viendo lo blanco, lo cis, lo, digamos, clase media alta como referente. Cuando vamos a hacer cualquier campaña, digamos, de comunicación, lo que mostramos es lo que el público quiere ver. O sea, una persona blanca, si es una mujer, en el caso de que se quiera ver
algo un poco más, digamos, del lado sexista y queremos promocionar algo sexual, por supuesto vamos a utilizar una mujer, pero vamos a utilizar una mujer blanca, vamos a utilizar una mujer con los estándares de belleza, joven, vamos a utilizar ese referente. Nunca vas a ver a una mujer negra, y si la vemos es una mujer negra que no es la negra, digamos, más oscura, sino es la mulata, que es lo que es realmente y lo que queremos vender, ¿no? Esa es Cuba, es la mulata, el tabaco, el ron y tal. Entonces, ¿quiénes dictan estas directrices, valga la redundancia? Hombres blancos de clase alta. Por tanto, y además, ¿quiénes son los que dirigen en su mayoría estos emprendimientos? Hombres blancos de clase alta. Además, entre los 40 y los 60 años hay un sesgo machista con todo el sistema patriarcal que además nos afecta desde también la mirada de Latinoamérica. No es lo mismo un machismo europeo, que ya tienen 500 años más de civilización, por decirlo de alguna manera, aunque eso suena bastante colonial, pero nosotros de pronto estamos con 500 años de vida, por decirlo de alguna manera, bajo una colonización, o sea, bajo estándares de colonización. Siempre hay que tener presente que nosotros somos un país, una región colonizada y por tanto y demás respondemos a esos estándares de nuestro colonizador. ¿Hay alguna regulación a la que se pueda acudir cuando uno descubre un discurso discriminatorio? Desde el sector privado, digamos, una publicidad discriminatoria. A ver, existe la ley de comunicación que salió hace muy poco, fue aprobada, y ahí se regula todo, desde el sector privado hasta el sector estatal. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un problema en el sector estatal. Yo trabajo para el sector estatal, donde además trabajo en el sector estatal, donde, digamos, los museos y los centros de información patrimonial, por decirlo de alguna manera, es un espacio extremadamente elitista porque viene de la academia, es un espacio extremadamente sexista. Entonces, si desde lo que yo estoy mirando desde adentro, que trato de cambiar, de transformar, de, digamos, remover esos cimientos, me cuesta trabajo porque estoy trabajando, pero un sector que está totalmente atrasado, digamos, en pensamiento, en información, en tantas cosas que tú, cuando lo unes todo, tú dices, eso no tiene solución. Entonces, si en el sector estatal estamos teniendo esa mirada comunicacional que es totalmente eurocentrista, porque basta ver las postales de Correos de Cuba para el Día de las Madres o para el día de lo que sea, o cualquier tuit de cualquier mandatario de los que nos dirige, que de pronto van a felicitar a las madres cubanas y vemos dos rubias y dos niñitos con ojos verdes. Y la población cubana, si bien su mayoría no es negra, según el último censo del año 2012 creo que fue, tampoco es blanca. O sea, hay un mestizaje que es un hecho. Entonces, existen las normas, existen las regulaciones, pero bueno, todos sabemos que las leyes están para no cumplirlas. Yo creo que, de hecho, sobre todo lo que ha pasado cuando se ha retirado algo así, es que la gente sale a denunciar. Sí, ha sido presión social. Sí, exactamente, ha sido que la gente en general, sobre todo en las redes sociales, que ahora son plataformas que definitivamente han abierto una puerta de comunicación y expresión que teníamos bastante cerrada, se ha puesto de acuerdo y ha denunciado, y entonces la presión de esa denuncia hace que los contenidos sean retirados o que se pidan disculpas, que siempre son como la gente que se puede sentir afectado, ¿no? O sea, siempre es algo así muy solapado, pero que tiene el efecto, ¿no? Que uno espera que se tenga. Igual, la gran mayoría, yo diría, de contenidos con esos sesgos pasan inadvertidos, o sea, desde mi perspectiva. Y con respecto a eso, no sé si te has dado cuenta, tú que tienes justamente que ilustrar y que crear contenido visual, que hay una realidad que escapa a lo que es nacional, y es que cuando tú entras en plataformas de diseño, de creación visual, casi todas las ilustraciones, los emojis, iconos y no sé qué, se corresponden con este pensamiento eurocentrista como lo estás poniendo, ¿no? Y es bastante, digamos, para aterrizar esto. Cuando buscamos en una plataforma como Canva, que es accesible a cualquier persona que tenga que trabajar en redes sociales y tenga que diseñar, no sé, un tema sobre negocios, vamos a encontrar el típico hombre blanco, corbata, traje,
el apretón de manos entre dos personas que son claramente hombres y blancas, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Y yo creo que hay que ser muy consciente, no sé si te pasa también a ti, pero a nosotros nos ha pasado mucho creando contenido. Entonces hay que tener como pensar por adelantado que eso es lo que me van a traer estas plataformas, que esto es lo que me van a devolver estas herramientas para yo entonces cambiarlo. Yo, Si lo tomo tal cual, mi contenido, o sea, si no pienso críticamente en lo que me está devolviendo la plataforma, voy a tener un contenido totalmente sesgado. cuando empecé a diseñar, lo primero con lo que me topé era una campaña que se llama Estás en un lugar seguro. Era sobre el tema del acoso y tal en la sociedad cubana. La hice en colaboración con Afrocubana. Y precisamente por hacerlo en asociación con Afrocubana, cuando me puse a diseñar todo lo que encontraba, si yo ponía mujer negra en Google, me salía una sombra. No me salía una mujer negra como tal. O me salía una mujer blanca que asociaba solamente con la búsqueda con mujer. O sea, es un problema extremadamente estructural. Los sesgos están ahí y el racismo está ahí, es un hecho. Y luego si ponía mano negra, era lo mismo, ¿no? Me ponía o una mano asociada a lo malo, digamos, a lo pervertido, a lo turbio, algo que o sea, la mano negra está asociada siempre a la mala. Ahí hay un racismo tremendo, ¿no? Y hay que entenderlo así, ¿no? En Subalternos tratamos en algún momento de construir algunas frases, ¿no? De dónde vienen este tipo de frases. Esa sesión la llevaba Melissa Core. Y era tratar de explicar un poco eso, ¿no? De que estamos totalmente conscientes de lo que estamos diciendo. No. Realmente es algo que hemos aprendido y que hay que desaprender. Hay que deconstruirse. Y hablar de deconstrucción no me gusta mucho porque la deconstrucción es como realmente todo lo que yo estoy diciendo está bien, yo lo que yo estoy desconstruyendo está bien. Bueno, no sé, realmente no sé. Uno no es perfecto y tampoco es que uno se deconstruya hoy ya. Sí, aprendí que el racismo existe. Ok, estoy deconstruida. No, es un proceso que hay que ir aplicando constantemente. Y así mismo pasa con todo el tema de los negocios, ¿no? Aterrizando un poco en lo que estamos hablando. Y es que decimos, bueno, mi negocio se va a abanderar con la comunidad LGBT. Ok, perfecto. Tenemos un emprendimiento que habla desde la comunidad LGBT, digamos que vende vasos, pero esos vasos son con temática LGBT. Ok, ¿en qué le aporta eso a la comunidad LGBT? No es que tu emprendimiento o tu negocio se convierta en un trabajo comunitario o un espacio sociocultural. Ese no es el sentido porque es un emprendimiento que vende vasos. Pero no te abanderes con la comunidad LGBT para tener un sector al cual dirigirte y que esas personas te compren, porque ahí lo que estás haciendo es pinkwashing de toda la vida. ¿Entiendes? Yo te iba a preguntar justo por eso, porque yo lo veo como estructuras, ¿no? Hay diferentes niveles con respecto al tema de género y diversidad en el emprendimiento cubano. O sea, hay un nivel de emprendimientos y negocios que para nada trabajan con esos temas, ni tienen que ver con eso, ni les interesa, ni hay ningún tipo de conciencia al respecto, que era de los que estábamos hablando al inicio, pero también hay negocios, hay emprendimientos que cada vez más están tratando estos temas, pero muchos de ellos quizás como tendencia, o sea, como una moda, porque está bueno hacerlo, porque recibimos fondos, o sea, y a mí me llama la atención porque tú te has posicionado varias veces con respecto a esto. Y es algo de lo que me vas adelantando ahora, ¿no? Y te has posicionado en contra de muchos de estos discursos. ¿Y por qué? Bueno, yo recuerdo que lo más polémico de este año para mí ha sido el 8 de marzo, ¿no? Llegamos al 8 de marzo y de pronto teníamos todos los emprendimientos con el Violeta y el 8M, hashtag 8M, por supuesto, está posicionadísimo ese hashtag. El 8 de marzo de pronto, mientras yo estaba preocupada porque había un índice de feminicidios en Cuba superando en 2 meses las cifras de años anteriores, o sea, el subregistro que se está llevando en Cuba a través de las plataformas como Yo Sí Te Creo de Cuba, las Tensas y tal. Mientras yo estaba preocupada por eso, yo veía que de pronto el 8 de marzo todo el mundo se estaba abanderando con el color violeta, el hashtag 8M, que por supuesto es tendencia y por tanto y demás, nuestras publicaciones se van a ver muchísimo más en redes sociales. Entonces yo
de pronto estoy viendo discursos que hablan sobre la maternidad, que hablan sobre el emprender, vamos a emprender, tú puedes, y yo lo he logrado, tú también. No, o sea, Que es un discurso que está en el emprendimiento cubano todo el tiempo. El límite está en la mente y si tú quieres lo puedes conseguir y que no te digan que no, que lo que te detiene eres tú misma. O sea, yo creo que eso está ahí bastante... claro, porque lo que estamos es tratando de posicionarnos y en vez de romper con todas las estructuras, lo que queremos es igualarnos al hombre y tener en la misma posición, digamos, si el hombre pudo ser emprendedor y ha estado todo el tiempo emprendiendo y es dueño de negocio, yo voy a ser dueña de negocio y además te voy a decir que tú también puedes. Entonces yo no estoy rompiendo con ninguna estructura, simplemente estoy posicionándome donde hoy muchísimos hombres, y no solo hombres, sino el sistema quiere que yo esté. En definitiva, hemos estado reclamando esto tanto tiempo que se ha convertido al final en que al final a las empresas les conviene darnos esas cuotas de presencia, tanto de mujeres como de un hombre negro, una persona de la comunidad LGBT, una persona, digamos, indígena, y así vamos creando esas cuotas que es al final ¿dónde es que ellos quieren que tú estés? Al final es eso. Cuando las personas pobres, digamos, o empobrecidas o marginalizadas, te dicen que se han tenido que esforzar el doble para llegar a donde están, al final uno se pone a pensar y dice, ok, yo me he tenido que esforzar el doble, estoy donde estoy porque he logrado estar aquí esforzándome. Pero realmente, ¿esto es lo que yo quiero o es lo que quiere la sociedad que yo alcance como persona marginalizada y empobrecida? Que yo me esfuerce el doble, porque por supuesto tengo que hacerlo, para estar aquí. ¿Es realmente lo que yo quiero? ¿O es que realmente yo quiero, digamos, esforzarme para emprender o no emprender, simplemente trabajar de 8 horas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, porque eso es lo que yo tengo que hacer, estar en una biblioteca todo el día haciendo fichitas, porque eso es lo que me gusta a mi trabajo, y no ser el súper teórico de la biblioteca, porque yo no tengo que demostrarle a nadie que yo soy el súper teórico, yo simplemente quiero hacer esto. Entonces, ¿hasta qué punto realmente estos emprendimientos quieren que tú progreses realmente? ¿Cómo saber cuando tú ves el trabajo, la comunicación, lo que se ve, la parte externa de un emprendimiento que está trabajando temas de género y diversidad? ¿Cómo tú reconoces si lo está haciendo genuinamente, si está haciendo una contribución o si es, como me decías, pinkwashing o algo solo por moda y porque va bien y porque es trending, ¿no? Bien, yo lo primero que yo miro es un emprendimiento donde se supone que vamos a hablar de feminismos, porque deberíamos ya tratarlos en plural y entender de qué es con ese al final, y que de pronto sean 5 mujeres y las 5 sean blancas. Ok. ¿De qué estamos hablando realmente? Son las 5 mujeres que pueden estar ahí, obviamente. Porque a la mujer negra, empobrecida, de Centro Habana, de La Habana Vieja, tú le vienes con el discurso de, hermana, tú sí puedes. Y te va a decir, ¿y qué más? ¿Y quién alimenta a mis hijos? En el caso de que tenga hijos, ¿o quién alimenta a mi familia? ¿Cómo reparo mi casa? Porque hay que también entender todos los diferentes escenarios. Cuando hablamos de interseccionalidad, no estamos hablando de que haya un hombre negro, una mujer, una otra mujer trans, una persona lesbiana, lo que sea. No estamos hablando de la interseccionalidad ni de las cantidad de opresiones que podamos tener. Esto no es una lucha por opresiones, porque yo soy una mujer blanca, clase baja media, digamos, pero soy universitaria. Entonces, ¿cuál es mi opresión? Ser blanca y pobre, digamos, pero y la que es negra y la que es una mujer trans, mira cuántas opresiones va sumando. Entonces yo no puedo ver el mundo desde mi ventana, porque si yo voy a emprender y hablar de feminismo, yo no puedo verlo desde mi visión. Yo tengo que ver todo lo que yo tengo alrededor y todos los escenarios posibles. De eso va la interseccionalidad, de mirar a través de todos esos escenarios. Entonces yo no puedo hablar de maternidad única y exclusivamente y decir que la maternidad es el fruto de la mujer y nosotras nacemos de ahí. No podemos hablar de maternidad porque hay personas como yo, por ejemplo, que no me interesa la maternidad. Y hay mujeres que no pueden ejercer la maternidad biológica, porque también hablamos de la maternidad como algo biologicista. La maternidad de las personas que adopten, las personas que, no sé, tuvieron una cirugía X y tuvieron que extirparle, no sé, ovarios, úteros o qué. O también están las mujeres trans que no pueden gestar, pero sí pueden maternar perfectamente.
Entonces, hablamos de la maternidad. Hace poco yo veía un cartel hablando del tema de los carteles, que era del útero al cabello. Y yo decía, ok, del útero al cabello. No, porque de ahí nacemos y de ahí... ¿Qué tiene que ver el cabello? Porque además me vas a dar supuestamente una charla de cómo hidratar mi cabello y no sé qué, el cabello afro y no sé qué. Que también vemos que no solamente los senos son en las mujeres blancas, también ya cuando las mujeres negras alcanzan un nivel, no todas, no voy a ser totalitaria, pero sí, cuando alcanzan un nivel de, digamos, de un estatus económico, se sesgan, evidentemente, y están viendo más allá de lo que realmente le puede importar a esa mujer negra que quiere simplemente definir sus rizos, porque vamos a estar aquí. Ahí hay que saber también lo que uno quiere vender, ¿no? Si tú lo que quieres es vender un producto para definir tus rizos, ¿qué haces hablando del útero? Vamos a estar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué te pones a hablar del útero? ¿Qué le importa si yo lo que quiero es definirme los rizos? No más. Hola, mi nombre es Greta Dylan, soy fundadora y CEO de Dylan. Dylan es una empresa que produce aceites vegetales y derivados a partir de la flora cubana con un modelo de negocio circular. Los principales productos de Dylan son los aceites vegetales, tanto para fines cosméticos como alimenticios, y con ellos damos fe de los valores de nuestra espléndida y salvaje flora cubana. Cuando diseñamos un producto desde la cosmética, por ejemplo, ponemos especial detalle en la selección de los ingredientes. Este trabajo puede tardar meses, pero es esencial en el resultado final. De la misma forma, nuestros aceites comestibles los preparamos de tal manera que los sabores y olores sean todo un explote sensorial. Y esto con la colaboración imprescindible de nuestros proveedores, en su mayoría campesinos, que trabajan la tierra orgánicamente. Creo que defender el valor de los campesinos en la soberanía alimentaria y agrícola es demasiado importante para un país, no importa cuán desarrollado este sea. Entonces, bueno, Dylan va de eso, de adentrar a todas las personas posibles a este maravilloso mundo de los aceites, con una producción que en trasfondo busca tener un gran impacto social y medioambiental. Nuestras aspiraciones es llegar a ser pioneros innovadores a nivel nacional en la producción de aceites vegetales y derivados con un reconocimiento internacional. Con respecto, tú ahorita me hablabas de los feminicidios en Cuba y cómo alarmantemente se han incrementado en los últimos años, y es algo que se está hablando mucho desde el activismo, pero no desde el emprendimiento. O sea, lo vemos que está muy visibilizado desde espacios independientes, activistas, pero no espacios independientes, digamos, económicos, ¿no? Entonces, pero me viene a la cabeza cuando, por ejemplo, hablamos en algún momento de una pequeña marcha, no marcha, un pequeño homenaje que íbamos a hacer el 8 de marzo, donde íbamos a mencionar a mujeres que de hecho fueron víctimas de feminicidio. Me invitaste tú y fuimos aproximadamente 8 personas, muy poquitas, y eso fue algo que no estuvo bien visto, que fue arriesgado, que al final trajo como amenazas o situaciones incómodas de manera política, vamos a decirlo así. O sea, eso es algo que yo creo que constituye una barrera tremenda a la hora de que un emprendimiento en Cuba diga, bueno, voy a hablar sobre este tema, o hasta qué punto puedo hablar sobre este tema sin que eso conlleve un riesgo para el negocio que he construido con tanto sacrificio y que llevo tanto tiempo tratando de levantar y de desarrollar, ¿no? Entonces a mí eso siempre me trae un poco de contradicciones con respecto a cómo verlo y hasta qué punto los emprendimientos pueden tratar estos temas de manera tal que no ponga en riesgo no solo a la persona que está emprendiendo, sino a todo el equipo que trabaja con esa persona y a todas las personas que son beneficiados de sus productos o servicios. O sea, ahí estamos viendo de manera general el impacto social de un negocio, cómo puede verse afectado por esto. Con lo cual, yo creo que eso es un límite claro que tiene el emprendimiento en Cuba, pero sí me queda el aquello de que tú me puedes comentar qué pueden hacer los emprendimientos. O sea, qué podemos hacer para que se hable de estos temas, para que se visibilicen, para que en definitiva estén presentes en la sociedad, que no sea solo este color violeta, esta moda, voy a hacer un taller para mujeres emprendedoras porque eso me da fondos. O sea, ¿cómo se puede ir más allá, romper con esto, pero que a la misma vez no se ponga en riesgo el negocio? Yo creo que es imposible hablar de estos temas sin que no se vea
como amenazante al sistema donde vivimos. Todo movimiento es político, todo. Quieren romper estructuras y eso es algo que hay que concientizar. Si uno habla de feminismo, sabe que tiene, a no ser que hable del feminismo de color púrpura y todos somos amiguitos de Violeta. Si vas a hablar de eso, ok, mira, vas a ser criticado evidentemente por personas que sí saben perfectamente lo que están hablando y lo que es el feminismo, pero el feminicidio, los feminicidios que existen en Cuba, que yo no hablaría de un incremento, sino de una mayor visibilización, no puedo decir, hay un incremento cuando no hay cifras oficiales que registren, no sé, digamos, del 2019, que es donde está el subregistro, hasta el día de hoy. Ha habido un incremento de estos subregistros por la mayor visibilización y tal. Entonces, cuando uno va a hablar de feminismo, tiene que hablar de los feminicidios. Es fundamental. Son víctimas de un sistema patriarcal, machista, violento, sexista, y en el cual el Estado, además, es cómplice. Por tanto y demás, si vas a hablar de feminismo, tienes que hablar de eso y tienes que saber cuáles son los riesgos. Si no, no hablas de feminismo. O simplemente créete que estás hablando y siendo transgresora. Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Qué acciones tú apoyarías que hicieran ahora mismo los negocios privados en temas de género y de diversidad? Hay cosas que van más allá de lo que... Si yo fuera a hacer un emprendimiento cualquiera, no, por supuesto no enarbolaría ninguna bandera, porque sería estar yendo contra todos mis principios. Pero digamos que soy, no sé, el ejemplo que te ponía ahorita de los vasos. Vendo vasos y quiero decir que mis vasos son para esas mujeres fuertes, no sé qué. Yo, evidentemente, tengo que posicionarme cuando yo voy a hablar de esas mujeres. Pero además, si yo voy a hablar de mujeres, yo no puedo tener única y exclusivamente 4 mujeres blancas o 4 mujeres blancas jóvenes. Hay un tema que es el edadismo y que está muy presente en todas las campañas comunicacionales. Es que las personas de la tercera edad, o digamos, ni tan siquiera de la tercera edad, simplemente ya mayores de 40 años o de 50, porque bueno, hemos ido mejorando en cuanto a físico y ya a los 40 no nos fuimos tan mayores. Entonces, ya mayores de 50 años es como que no funciona. Y esas mujeres de 50 años que están pasando, digamos, las mujeres cis de 50 años que están pasando por un proceso extremadamente hormonal, que es la menopausia, que también necesitan identificarse con algo que les diga, mira, todo esto va a estar bien. O esas mujeres trans que están transicionando en el momento justo en que tú le estás vendiendo la maternidad. Entonces, yo simplemente, si voy a hacer un emprendimiento de feminismo, por supuesto tocaría todas esas cosas, pero si lo que voy a vender es vaso o lo que voy a tirar fotografía, mira, no, apoya el 8 de marzo y ya, ¿entiendes? O sé constante en tus reclamos y en tus luchas. Sé constante, no me hables única y exclusivamente de lo que se vería bien para tu feed de Instagram, porque si no, no estás haciendo nada. Yo solo el 8 de marzo. Exacto. A mí me parece también interesante cuando hablas de edadismo y que la población cubana está cada vez más envejecida y seguimos poniendo personas jóvenes en todas las publicidades, en todos los contenidos, ¿no? Y hay un mercado, por decirlo en términos del sector privado, hay un mercado gigante de personas que superan esos 40, 50 años y cada vez más, y no están en... Además, si quieres vender, esas son las personas que te van a comprar, los que tienen mayor de 40 años, porque son los que tienen una vida ya realizada, posicionada, son las personas que realmente pueden darse el gusto o, digamos, la vida de poder comprar. Ese es el sector al que se le tiene que vender en Cuba realmente, porque es el que está posicionado, el que pasó ya la crisis de los 90, pasó la vaca gorda, digamos, de los 2010 a 2016 y se posicionó de alguna manera. La gente de 20 y pico, 30 años no tiene dinero, o sea... Claramente. Hay una última cosa que ahí que me gustaría tocar contigo, es el tema del empoderamiento. O sea, se habla mucho de empoderamiento y lo quiero tocar porque yo siento que chirría cada vez que se menciona. Yo odio esa palabra. Y cuando se habla de empoderamiento, y cada vez más se habla, por ejemplo, de empoderamiento femenino y de cómo las mujeres se empoderan, se ponen los ejemplos de las grandes emprendedoras que por lo general son las mismas, caras en todas partes. Y yo creo que se obvia muchísimo a las mujeres en Cuba que no tienen grandes negocios, que han querido emprender y no han podido, que nunca han tenido, en los puntos de partida están mucho más atrás que los de esas mujeres que sí han podido hacer negocios, que tienen
hijos que son madres solteras, o sea, todas estas mujeres que todo el tiempo están haciendo cosas, o como mismas mujeres emprendedoras que venden en la esquina y que nunca salen y que nunca están en ningún taller de mujeres emprendedoras ni son invitadas a ninguna recepción de ninguna... O sea, yo creo que cuando se habla de empoderamiento es un concepto que está siendo excluyente desde mi perspectiva. Y no sé cómo lo ves tú, pero cada vez está más, incluso en todos los medios, independientes, extranjeros, está por todas partes. El tema del empoderamiento es como tú decías, tal cual, es excluyente. Es excluyente desde el punto de vista que nos los venden, obviamente. Cuando yo hablo de empoderamiento, ¿quién me dice a mí que yo no soy una mujer que está empoderada, aunque no tenga un peso de bolsillo, por decirlo de alguna manera? Yo he logrado cosas profesionalmente, he logrado cosas emocionalmente en mi vida. Yo me siento empoderada no solo por el hecho de lograr ser exitosa profesionalmente y vivir de lo que yo trabajo y tal, o de lo que estudié. No, yo me siento empoderada porque he logrado cosas y es así, o sea, el empoderamiento no va de cuán exitosa puedas ser, de cuánto dinero puedes tener, de cuánto has logrado, cuánto has recaudado en, no sé, en poco tiempo, no. Empoderada es la mujer que se levanta todos los días, que tiene 3 chamacos, que va, los lleva para la escuela, que busca la forma, de alguna manera, de alimentar a esos niños, que además limpia su casa, que tiene que aguantar al marido, que tiene que, no sé, aguantar con una familia numerosa porque viven 300 en una casa. Eso es empoderamiento. O sea, que tú hayas llegado, digamos, por privilegios que tú has tenido toda la vida, porque has sido de clase media, porque has tenido la oportunidad, digamos, de estar en el lugar correcto a la hora adecuada y un buen día se te dio un tiro de suerte o simplemente lo has tenido toda la vida y esos han sido tus privilegios y que tú me digas que tú eres una mujer empoderada. Sí, yo no voy a decir que tú no eres una mujer empoderada, lo eres, pero también lo es la otra sin haber logrado lo que tú hiciste, porque el empoderamiento está en los límites que uno se ponga. O sea, en los límites no de que yo puedo llegar a más, sino no. Mi empoderamiento es haberme levantado, ir al gimnasio, ir, trabajar, cocinar cuando llegue a la casa. Todas esas cosas que de pronto se minimizan porque son parte de la vida cotidiana y porque además es donde debemos estar. Porque así nos dicta el sistema donde vivimos. O sea, yo soy la que tiene que asumir todas esas tareas, digamos, domésticas, aunque yo sea la más feminista del mundo. De pronto, yo puedo ser la más feminista del mundo y mi esposo mirarme y decirme, pero hoy te tengo que cocinar, ¿sabes? Aunque yo me haya repartido las tareas de alguna manera y haya logrado esa equidad, por decirlo de alguna manera, en mi casa. Pero eso para mí es haber sido totalmente empoderada, el haber logrado que mi esposo logre entender de que él no me ayuda, sino que contribuye a los trabajos domésticos y lo hacemos a la par. Eso para mí es empoderarse, o sea, total. ¿Cómo tú ves el futuro a corto plazo con respecto a esto en el sector privado cubano? Fatal. ¿Cómo pudiéramos enrumbarlo un poco? Yo creo que hay que ser conscientes, hay que escuchar sobre todo. Cuando tú tienes tu proyecto y tú has llegado hasta ahí y tú piensas que lo estás haciendo súper bien y que de pronto tú te sientes súper orgullosa de lo que has logrado hasta el momento y ves que hay gente que se complementa contigo y que van juntas, que no sé qué, y de pronto sientes una crítica a lo que estás haciendo. Yo, por supuesto, creo que lo primero es molestarse, ¿no? Porque tú dices, coño, yo he llegado hasta aquí bajo tremendo esfuerzo, que nadie dice que no. Yo, o sea, mi crítica no es a que tú hayas llegado hasta ahí, o sea, ese no es mi punto, nunca va a ser mi punto, al contrario. Lo que quiero es que tú entiendas que lo que estás haciendo puede ser mucho mejor todavía. O sea, puedes llegar a muchísimo más público, a público que realmente lo necesita de tu discurso y necesita de lo que tú estás haciendo para ver, no sé, digamos, una luz ahí, un rayito de luz al final del túnel. Pero gente que realmente te crea tu discurso, hermana, porque si no, es por gusto, ¿entiendes? Entonces, mi crítica siempre va a ir a eso, ¿no? A que puedas mejorar, siempre. Primero es eso, escuchar y estudiar. Nadie nace sabiendo. Lo que yo sé a día de hoy no ha sido porque de pronto ya yo fui la más feminista, de pronto fui la más antirracista y la más decolonial. No. Yo me fui interesando por cosas que de pronto me llamaban la atención porque lo veía a mi alrededor.
también hay que darse un bañito de humildad y de... No, y que es un trabajo continuo, o sea, porque ninguno de nosotros está exento de caer en sesgos de cualquier tipo, con lo cual yo creo que es como un trabajo continuo de cada día, de que cuando alguien te diga, estás haciendo esto, decir, wow, sí, no me había dado cuenta, porque no estoy, o sea, tengo que aterrizar a ese lugar y ver otras miradas. También es eso, ¿no? Si tú te rodeas de personas igual que tú nunca vas a tener esa mirada más allá, a no ser que lo estudies, a no ser que te impliques con otro tipo de personas. A mí nunca se me hubiese ocurrido, yo siendo blanca, de ojos claros, preocuparme por el antirracismo, o sea, hasta que lo vi en carne propia, no conmigo, pero sí con gente muy cercana. Y que yo decía, pero, a ver, y que yo misma en ocasiones practicaba, yo decía, es que esto es terrible, ¿sabes? Lo que hemos estado haciendo, lo que yo he estado haciendo hasta el momento es horrible. Y con cosas tan sencillas como una frase X de lo que hablábamos ahorita, de la mano negra y tal. Entonces tú dices, mira, hay que implicarse con otro tipo de personas. Hay que implicarse porque si no estamos dentro de una burbuja donde creemos que todo está bien y es muy triste que venga alguien y que la reviente de manera brusca, ¿no? De manera de que pronto todo se echa a perder todo lo que tú has logrado. Y no es así, nunca mi posicionamiento va a ser para decir, no, esto que están haciendo no sirve. No. Esto que están haciendo no está funcionando por esto y por esto. Con argumentos, si yo te digo no sirve ya, bueno, no sirve ¿por qué? No, por esto y por aquello. Y está en ti que lo tomes o lo dejes. Y que lo mejores y que puedas entender, acercarte. Yo siempre he estado abierta al diálogo con todo el mundo. Jamás, nunca, nadie se ha acercado a mí o a alguien que haya criticado sus espacios para preguntarle qué les inquieta. Y eso doy totalmente fe de cualquier cosa. Nunca, nadie se ha preocupado por acercarse y preguntar qué realmente tú crees que pudiéramos hacer. No, yo creo que es justo hacer parte. Si vas a hacer una campaña para la gente del colectivo LGBT y tal, como decías antes, que si los vasitos y no sé qué, con la visualidad de sus íconos, bueno, involúcrate, ¿sabes? No es la campaña para él si tú no eres parte del colectivo y no tienes a nadie que sea parte del colectivo. ¿Sabes? Involúcrate no solo como público, sino también como personas que gestan cualquier tipo de comunicación, de producto al respecto. Involúcralo no solo como cuota, sino como parte de eso que estás haciendo. De que pueden aportar, exacto, que puedan aportar realmente. O sea, no es decir, yo voy a hablar sobre las lesbianas y tengo una lesbiana. O sea, ¿y qué aporta esa lesbiana? ¿Es simplemente por tener una lesbiana en tu equipo o porque realmente vas a aportar algo? Porque también vamos a aterrizar un poco, ¿no? La cosa no es que se le dé trabajo a este sector porque sí, sino porque también tenga esa oportunidad de superarse y de tomar decisiones y tal, porque hay gente capaz que da igual su orientación sexual, su identidad de género, lo que sea, da igual, pero que también tiene que ser capaz, no es solamente dar la cuota y ya. Claro, no, y ser consciente de que hacia muchas personas existen espacios discriminatorios. Yo conversaba con una periodista hace 2 semanas y estábamos hablando de la publicidad que Cuba Debate sacó sobre el gelato, ¿no? El gelato, que es una marca que es para personas con alto poder adquisitivo, o sea, que tienen precios muy caros y no sé qué, y esta periodista me decía, yo no pudiera trabajar en el gelato. Y hay otros espacios donde yo, como persona negra, cuando voy a presentar, sé que ni me presento, vaya. O sea, y eso es algo que uno, si no se rodea, si no lo entiende, si no aterriza, no lo ve. Entonces son marcas que lideran el mercado cubano y que lo que estamos viendo es eso. ¿Dónde está la representación? No existe. No existe. Bueno, hay muchísimo por hacer y yo diría siempre que como que se acerque. Ahorita tú mencionaste a Melissa. Melissa asesora casi todo lo que nosotros hacemos en temas de género y diversidad, porque ella sabe sobre el tema, está muy involucrada con el asunto, trabaja con ustedes en subalternas, con lo cual cada vez que yo tengo dudas con respecto a eso, antes de hacerlo público, siempre le involucro, siempre pregunto, o le digo directamente vamos a hacer los preguntas. O sea, yo creo que eso es parte de tener éxito a la hora de trabajar estos asuntos de género, de diversidad en general, y es rodearte de personas que puedan tomar decisiones contigo para crear productos o para hacer cualquier acción interna o externa
del negocio. Claro, yo misma muchas veces tengo dudas en temas de antirracismo, en temas de colonialidad, y yo voy y pregunto, o sea, no es que yo me la sé toda ni nada por el estilo, para nada, ni tengo ni una maestría en género ni nada por el estilo. Lo que he aprendido ha sido leyendo, consultando con otras personas, y así es como se va logrando que algo funcione realmente. No creerte que lo tienes todo ganado, porque no es así nunca es así. Y hay que tener la humildad de decir, mira, yo de esto no puedo hablar porque no sé, o porque no estoy lo suficientemente preparada. Quizás de aquí a un año ya yo pueda tener esta conversación. Y también saber los espacios que no debemos tomar. Como, digamos, si hablan de feminismo, no hace nada un hombre hablando. ¿Bien? No hace nada un hombre hablando, porque hemos luchado por tener estas cuotas, digamos, para poder hablar y de esos espacios entre nosotras, y no tiene sentido. Si se va a hablar de antirracismo, no puede estar una persona blanca hablando, liderando ese conversatorio. No, hay que también saber ubicarse dónde es que nos toca hablar y dónde es que no nos toca. Buenísimo eso. Laura, mil gracias. Me encanta que hayas estado acá con nosotros y que hayamos podido conversar de este tema y desde otra mirada. O sea, no solo desde cuando siempre se habla de temas de género, se habla desde algo yo creo que muy positivista, o muy, ¿sabes? Todo bien y qué podemos hacer para mejorar y tal, pero es difícil que se vaya un poco hacia la profundidad, ¿no? Y que se salga de esa superficie. Así que muchas gracias por traernos toda esta experiencia que tienes y todo lo que has hecho al respecto y que sigues haciendo, que además es súper admirable. Y ya sabes, eres parte de la familia ya, esta es tu casa, regresa al pitch cuando quieras. Y para ti, que nos estás escuchando, puedes encontrarnos en Instagram y en Facebook como @elpitch.podcast. Nos vemos la semana que viene.